Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a comenzar a platicar nuestro tema del día de hoy, que es el dictamen fiscal CIPRED del ejercicio de 2021. Y pues bueno, vamos a comenzar invariablemente con una de las primeras situaciones. ¿Quiénes tenemos que presentar el dictamen en este momento y hasta qué momento lo tenemos que hacer, derivado precisamente de esta situación en la que nosotros tenemos que estar? Pues bueno, recuerden que si tú optaste por presentar tu dictamen de estados financieros del ejercicio 2021, entonces debes de hacer como tal la presentación de tu dictamen a través del programa llamado Sistema de Presentación de Dictamen CIPRED. Este sistema es una aplicación que el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado como un complemento de Excel. Es decir, tu computadora requiere tener instalado Microsoft Excel. Es muy importante que sea una licencia original, que no sea una licencia pirata, porque si no, no va a funcionar correctamente todas las utilidades del CIPRED. Entonces debes de tener una licencia original. Y pues precisamente para poderlo presentar debes de llenarlo a través de este programa. Para ello, nosotros tenemos toda una normatividad que va alrededor de lo que es precisamente todo lo que aplicaría dentro de lo que es este sistema. Primeramente, lo que nos mencionan los artículos 32A y 52, ambos del Código Fiscal de la Federación, en donde nosotros vamos a encontrar básicamente quién se puede dictaminar, cuándo se dictamina, cuándo se presenta el dictamen fiscal y todo lo relacionado con el contenido e integración de nuestro dictamen. Pero también vamos a encontrar dentro de lo que es la resolución miscelánea fiscal las reglas del capítulo 2.10. En estas reglas del capítulo 2.10 ahí vamos a encontrar todo lo relacionado con también la integración y presentación del dictamen fiscal CIPRED. En este caso, este dictamen fiscal CIPRED básicamente va a ir bajo la premisa de lo que nosotros podemos ir estableciendo o podemos ir teniendo para llevar dentro de la aplicación e ir viendo qué es lo que ustedes van a tomar dentro de todo este aspecto para poder llevar. Entonces aquí es importante tomar en consideración que recordemos que el dictamen fiscal, en los términos que nos marca la regla miscelánea 2.10.6, se presenta a través de lo que es el sistema de presentación de dictamen CIPRED, el cual para este año va a ser llamado como CIPRED 2021. Y para esto, ¿quiénes fueron los que podían dictaminar el ejercicio 2021? Es importante mencionarlo porque a veces decimos, entonces cualquiera se puede dictaminar. No. Recuerda que para poder dictaminar el ejercicio 2021, de acuerdo con lo que mencionaba el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación vigente al 31 de diciembre de 2021, ¿por qué hago esta aclaración? Porque recuerden que a partir de lo que es este año de 2022, tenemos una redacción diferente de este artículo, ya que ahí hubo una reforma precisamente en materia de esta situación. Entonces, aquí nosotros vamos a ir encontrando lo que va a estar bajo esta premisa y en donde ustedes van a ver que se tendría la situación de poder estar incorporando en todo este aspecto lo que nosotros vamos a ir viendo para poder tener. Ya que ahí nos decía que si tú tenías ingresos acumulables para fines del impuesto sobre la renta que superaran 100 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, entonces podría llevar a cabo como tal lo que se refiere a dictaminarte de manera opcional los estados financieros. Entonces, para esto sí es muy importante que nosotros estemos hablando dentro de esta situación y en donde se dé en este aspecto, se está congelando la imagen, en donde se dé en este aspecto lo que nosotros vamos a ir viendo dentro de esta situación sobre esta base. Entonces, ojo, mucho cuidado porque es ahí, la imagen se estaba congelando. Entonces, en este supuesto es donde nosotros vamos a ver para estos fines lo que se va a dar en esta situación que vamos a tener. Entonces, si tú optaste por dictaminar tus estados financieros, entonces va a ser cuando nosotros podamos llevar a cabo como tal la situación
de poder presentar el dictamen fiscal. Pero para esto, ¿cómo teníamos que hacerle para hacer la presentación del aviso de dictamen? Pues bueno, recuerden, para estos fines, el aviso de dictamen como tal debía de presentarse a través de lo que era la declaración anual. Para esto, este aviso de dictamen como tal va a tener la situación en el que nosotros, a la hora de presentar nuestra declaración del ejercicio, vamos a poner dentro de todo este aspecto, y debimos de haberle puesto en la opción donde te dice opta por dictaminar sus estados financieros, ahí debiste haberle puesto sí. Entonces, en ese momento, al poner dentro de esta situación, decirle sí, en ese momento entonces se entiende que está la situación de poder llevar a cabo como tal el hacer tu dictamen por un CPI. Recuerden, ¿qué significa CPI? Contador público inscrito. Entonces, teniendo dentro de este aspecto, vamos a ir viendo la situación que nosotros vamos a encontrar para poder tener dentro de este aspecto. Pero entonces, partiendo de esta base de que nosotros tenemos la situación de ir llevando bajo esta premisa lo que ustedes van a tener, y dentro de este aspecto vamos a ir viendo la situación que se va a ir dando para poder tener en todo este punto en el que ustedes van a tener todo el punto de cumplimiento de la normatividad. Y esta normatividad básicamente está dentro de lo que es el anexo 16 y 16A de la resolución miscelánea fiscal, que es donde ustedes van a poder encontrar en esta situación lo que vamos a poder llevar. Pero ahora, partiendo de esta base entonces, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de estados financieros? Porque recuerda, en el dictamen CIPRED tú vas a poner los estados financieros y vas a poner todo un análisis de la información fiscal del contribuyente, que dependiendo de sus características fiscales, vamos a ir viendo que se pudiera encontrar dentro de toda esta situación diferentes anexos a poder llenar. Y bajo esta idea o bajo este orden de ideas es donde nosotros vamos a tener para todos estos fines algunas características importantes. Entonces, el objetivo principal que tiene una auditoría es como tal expresar la opinión sobre los estados financieros con base en su auditoría, siempre y cuando obviamente el auditor haya tenido o haya obtenido una seguridad razonable del nivel de preparación de la información e integración de la misma, y que la evidencia de su auditoría le permita evaluar los riesgos y verificar que los estados financieros y la información financiera en general se encuentra libre de error o riesgo de fraude. Entonces, partiendo de esa base exactamente es donde está. Entonces, para ello, nos dice el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación que se van a presumir ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados dentro de un dictamen de estados financieros, un dictamen de enajenación de acciones o cualquier otro dictamen que pudiera tener una repercusión de carácter fiscal. Para esto, cualquier aclaración que dichos contadores formulen respecto a los dictámenes va a presumirse cierta. Entonces, para ello, algo que le gusta mucho a los contribuyentes y que es una ventaja del dictamen es la famosa revisión secuencial. ¿Qué es la revisión secuencial? La revisión secuencial se refiere a que el SAT, antes de molestar al contribuyente, puede primero molestar al contador público inscrito que haya efectuado tu auditoría, con el objetivo de que éste le aclare o le entregue información que debe formar parte de la auditoría. Partiendo de la base que si en este requerimiento la autoridad no queda satisfecha, entonces puede ir con la empresa y solicitarle mayor información a fin de poder hacer las aclaraciones pertinentes relacionadas con esta situación. Entonces, bajo esa premisa, exactamente es donde nosotros vamos a tener el aspecto que debemos de seguir para poder ir incorporando en esta situación lo que nosotros vamos a llevar. Entonces, en este sentido es donde va a estar. Entonces, para esto, ¿cuándo se publica el instructivo de integración de nuestro dictamen para dar cumplimiento correctamente al capítulo 2.10 de la miscelánea? Se publica el día 14 de enero de 2022.
ese día se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación del anexo 16 de la miscelánea. Aquí vamos a encontrar todo el instructivo de integración y presentación del dictamen de estados financieros. Para ello, obviamente recuerda que se utiliza el sistema CIPRED. Entonces, bajo este orden de ideas, nosotros vamos a tener esta situación. Pero ahora, también vamos a encontrar dentro de lo que es el reglamento del Código Fiscal de la Federación todo un apartado que nos habla de la integración del dictamen de estados financieros. Esta situación de la integración del dictamen de estados financieros va a ser uno de los puntos importantes que debes de seguir. Este corre dentro de lo que es el capítulo 2 del título 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación y va del artículo 52 al 60. Ahí vamos a encontrar todo lo relativo con el dictamen, pero es en particular los artículos 57, 58 y 60 del Código Fiscal de la Federación los que nos van a dar como tal la integración del dictamen. Entonces, para esto nos dice el artículo 58, ¿qué documentación debemos de presentar los contribuyentes que hayamos optado por dictaminar nuestros estados financieros? Recuerda, por el año 2021 el dictamen es de característica opcional y para esto nos dice este artículo que nosotros, como contadores públicos inscritos, vamos a incorporar dentro de lo que es el dictamen lo siguiente. Aquí es donde nosotros vamos a ir viendo esta situación que vamos a tener que seguir y en donde ustedes van a tener que incorporar lo siguiente. Primero, 1, los datos generales del contribuyente. Para esto es importante que nosotros tomemos en consideración esta situación. Estos datos generales del contribuyente van a implicar datos generales del CPI, datos generales como tal de lo que es como tal, en este caso la autoridad, y situaciones particulares que van a estar dentro de lo que es para estos fines lo que nosotros vamos a tener. Entonces aquí sí es importante que ustedes estén cuidando dentro de esta situación lo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, en este caso, vamos a tener dentro de este aspecto lo que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí es lo primero: datos del contribuyente, datos del representante legal, datos del contador público que dictamina. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener entonces para estos fines lo que ustedes van a incorporar y en donde ustedes van a tener para toda esta situación de lo que va a estar aquí. Entonces, ojo, porque aquí es donde nosotros vamos a tener la situación y vamos a ver en este caso, vamos a incorporar este punto. Entonces, para esto sí es importante que nosotros tengamos en este sentido lo que se va a dar. Entonces, en este caso, por ello, sí es importante que tengamos en este sentido lo que va a estar y cómo es que nosotros vamos a poder ver en este aspecto lo que será en toda esta situación. Entonces, aquí vamos a poder encontrar entonces para estos fines lo que va a estar aquí y cómo es que tengamos en este punto para poder llevar. En este caso, sí es importante que nosotros vayamos viendo entonces para esta situación lo que va a estar aquí dentro de este punto y poder llevarlo en este sentido. Entonces, ojo, mucho cuidado para esto. Entonces aquí sí es importante que ustedes tengan lo que nosotros vamos a tener dentro de esta situación. Entonces, mucho cuidado ahí para poder ir viendo lo que va a estar dentro de esta situación y poder encontrar para estos fines. Ahora, 2.
debe estar el dictamen sobre los estados financieros emitido por el contador público. ¿Qué es el dictamen? Recuerda que el dictamen es la opinión, es tu informe como dictaminador en el que vas a estar indicando, obviamente, que nosotros revisamos, que tenemos la seguridad razonable y qué información está, que este dictamen recuerda que se acompaña de la opinión del contador, los 4 estados financieros básicos, recuerda, balance general, estado de resultados integral, estado de variaciones en el capital, estado de flujos de efectivo, más las notas a los estados financieros que van a estar obviamente integradas dentro de este dictamen. Y 3, el informe sobre la revisión de la situación fiscal. Este es uno de los más importantes que vamos a tener y que nosotros como dictaminadores nos va a dar la mayor responsabilidad. ¿Por qué razón? Bueno, nos va a dar la mayor responsabilidad ya que ahí es donde nosotros vamos a tener el aspecto que vamos a seguir para poder encontrar en este sentido y en donde nos vamos a poner todo lo que vimos, cómo se determinó las bases, qué fue lo que tiene, si tiene comercio exterior, si tiene retenidos, si calculó correctamente la renta agravable de la PTU, si por ahí tiene alguna situación especial como algún tipo de resolución que le dé un tratamiento especial con el SAT, entre otros aspectos. También vamos a poner y debemos de aplicar los procedimientos, los cuestionarios que impliquen los procedimientos de revisión fiscal en el servicio de administración tributaria. Entonces, todo esto va a estar incorporado dentro de tu dictamen. 4, la información de los estados financieros básicos y sus notas, que ya lo comenté. Y 5, la información correspondiente a su situación fiscal. ¿Qué información correspondiente debemos de poner a la situación fiscal? Lo básico es cómo se determinaron las bases de las contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor, la información de quiénes son sus socios o accionistas, la información de sus operaciones con partes relacionadas, la información de su conciliación entre el resultado contable y fiscal, la integración de los ingresos de ISR para llegar a los ingresos del IVA, así como también lo que corresponde a la integración y determinación de pérdidas fiscales, la determinación de su deducción de inversiones, entre otros anexos que debemos de llenar. ¿Por qué? Dependiendo de las características que tenga el contribuyente es el número de anexos que vamos a llenar. Por ejemplo, si yo lleve a cabo el tener operaciones financieras derivadas, entonces también me van a pedir la información de mis operaciones financieras derivadas. Y ahí es donde nosotros vamos a poder ver en esta situación lo que vamos a tener. Entonces, ojo porque ahí exactamente vemos en este aspecto qué es lo que se va a tener y cómo es que vamos a ir obteniendo para estos fines lo que nosotros vamos a encontrar y que ustedes van a tener que ir observando dentro de estos aspectos, ¿sale? Así que mucho cuidado con esta situación, ya que ahí vemos lo que va a estar dentro de este sentido. Ahora, por ello sí es importante que ustedes vean claramente cómo está la situación que ustedes van a tener dentro de este punto para poder ver. A ver, me dice por aquí en el WhatsApp. Tenemos, me dice Andrea, hola maestro Gutiérrez, ¿podría mencionar el artículo que determina quiénes están obligados a dictaminar, por favor? Sí, con todo gusto, Andrea, es el artículo 32A, pero recuerda que el dictamen es obligatorio a partir de este año de 2022. Hasta el 31 de diciembre de 2021, Andrea, el dictamen era solamente opcional y era el mismo artículo 32A. Recuerda que en este año 2022 la reforma fiscal modificó el texto del artículo 32A y por lo tanto se hace este cambio precisamente para esta situación. Y pues bueno, doy la bienvenida a nuestros amigos del Facebook. Estamos hablando el día de hoy del dictamen fiscal CIPRED 2021. Y pues bueno, recuerden, para el año 2021 y anteriores el dictamen fiscal es 100% opcional y tenemos la situación que va a estar bajo la premisa de que solamente aquellos que hayan optado por ejercer
esta opción a través de la presentación del aviso de dictamen en su declaración anual, pueden dictaminar. Para ello, recuerden, el anexo 16, que es el que regula cómo se va a integrar y presentar el dictamen fiscal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero pasado, que es donde se publicó el anexo 16 de la resolución miscelánea fiscal, que es donde ustedes encuentran todo el proyecto o toda la información de cómo se debe de presentar el dictamen fiscal. También van a encontrar ustedes dentro de las reglas misceláneas del capítulo 2.10 que se va a tener para todos estos fines lo que va a ser o lo que es como tal el capítulo que nos habla de cómo se integra el dictamen de estados financieros. Ahora, ojo, porque aquí también tenemos 3 articulitos del reglamento del Código Fiscal que nos hablan de lo mismo, que es el artículo 57, 58, 59 y 60. Bueno, eso serían 4, en donde básicamente tenemos todo lo que es también la situación de lo que integra en estos puntos los aspectos de lo que nosotros vamos a tener. Entonces, ojo, en este caso, nosotros vamos a ir viendo que para poder ir observando la situación, vamos a encontrar todo el tema particular que ustedes van a poder ir observando. Ahora, en particular decíamos, si me regreso a esta diapositiva, que el artículo 58 nos menciona de manera genérica qué debe llevar el dictamen, que es los datos generales de contador, en este caso contribuyente y su representante legal. El dictamen de estados financieros, que es la opinión del contador. El informe sobre la revisión de la situación fiscal, donde se indique cómo se diagnosticó, cómo se llevó a cabo, el cumplimiento fiscal del contribuyente, así como los cuestionarios de diagnóstico fiscal y en su caso de partes relacionadas, la información de los estados financieros básicos y sus notas a los estados financieros comparativa, en este caso del año 2021 y 2020, así como la información correspondiente a la situación fiscal, que quedamos que esta información correspondiente a la situación fiscal varía un poquito dependiendo de lo que nosotros tengamos para estos fines, estableciéndose bajo esta premisa en algunos casos la situación de lo que nosotros tenemos para estos fines dentro de lo que es el aspecto. ¿Por qué? Ya que aquí nosotros tenemos en esta situación que dependiendo de tus características fiscales como contribuyente son los anexos que se presentan. Por ejemplo, si tú tienes partes relacionadas, tienes que llenar todos los anexos que están referidos a las operaciones con partes relacionadas. Si tú tienes comercio exterior, hay que llenar el anexo de operaciones de comercio exterior. Si tú tienes operaciones financieras derivadas, tienes que llenar los anexos donde se determinan este tipo de operaciones y para qué son. Entonces, partiendo de esa base, es ahí donde ustedes van a poder ver que se tiene entonces toda la situación que va a estar para estos fines estableciéndose dentro de estos puntos y en donde ustedes vamos a ir viendo cómo va a estar toda la situación de lo que se da y cómo vamos a ir encontrando esta situación. Ahora, ¿cuál es la estructura actual del CIPRED? Pues bueno, el CIPRED se conforma en su totalidad por aproximadamente 20 anexos. Obviamente no todos los contribuyentes tenemos que presentar los 20 anexos, solo algunos tienen que presentar los 20 anexos. Pero tenemos el anexo 1, los datos generales, que es datos del contribuyente, datos del contador público que dictamina y los datos generales del contribuyente. Si es persona moral, aparte datos de su representante. 4, los anexos de dictamen. 5, la opinión del contador público. 6, el cuestionario de diagnóstico fiscal. 7, el cuestionario en materia de precios de transferencia. 8, la información adicional al dictamen. Para esto, los anexos que vas a tener que utilizar dentro del dictamen se separan en lo siguiente. Anexo 1, estado de situación financiera. Anexo 2, estado de resultados. Anexo 3, estado de cambios en el capital contable. Anexo 4, estado de flujos de efectivo. Anexo 4.1, notas o estados financieros. Anexo 5, integración de ventas. 6, determinación del costo de lo vendido. 7, análisis comparativo de gastos. 8, resultado integral de financiamiento. 9,
relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor. Este que es el 9 es uno de los anexos más importantes, ya que ahí vas a poner cómo está el 9.1 la declaratoria, el 10 relación de contribuciones por pagar, el 11 la conciliación entre el resultado fiscal y el contable. Estos dos que son 10 y 11 también son de los más importantes. El 12 operaciones financieras derivadas con extranjeros. 13 inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y afiliadas. 14 dentro de para estos fines vamos a ir viendo dentro de este aspecto de lo que nosotros vamos a tener para estos fines. 14 socios accionistas que tuvieron acciones o partes sociales. 15 conciliación entre los ingresos dictaminados, los ingresos para ISR y los ingresos para IVA. 16 operaciones con partes relacionadas. 17 información del contribuyente de sus operaciones con partes relacionadas. 18 datos informativos. Este anexo también es muy importante. ¿Por qué? El anexo de datos informativos básicamente es como volver a hacer la declaración anual. 19 información de pagos realizados por la determinación del impuesto sobre la renta diferido y desconsolidado y pagado hasta el mes de mayo de 2020. Este solamente era cuando se usa cuando tú consolidabas estados financieros. El 20, información de pagos realizados en la determinación del ISR por desconsolidación y pagado hasta el mes de mayo. El 21, crédito por concepto de pérdidas fiscales. Este solo se usa se usaba en aquellos ejercicios donde existió el YETU. El 22, pérdidas por enajenación de acciones en la determinación del resultado. 23, pérdida fiscal consolidada, operaciones llevadas a cabo con residentes de extranjero. El 24, inversiones. El 25, cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera. El 26, préstamos de extranjero. El 27, integración de pérdidas fiscales. El 28, operaciones fiscales preferentes. Y ojo, ¿por qué? A partir de este ejercicio se agrega un nuevo anexo, que lo vas a ver aquí, miren. Esto que estás viendo aquí es precisamente el CIPRED. Y ustedes van a encontrar este nuevo anexo, que es el anexo 28, el anexo 29, miren. Que es la mecánica para la determinación de la deducción de intereses netos en los términos del artículo 28, fracción 32 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos donde es en este punto de esta situación lo que vamos a encontrar para poder llevar y para poder ir viendo para estos fines. Entonces, en este caso es donde ustedes podrían ver en esta situación. Entonces, para ello es importante que tengamos en cuenta en este punto que este es nuevo. Entonces, este anexo va a ser utilizado cuando te ubiques en ese supuesto de este artículo 28, fracción 32, que son intereses netos. Que esto se da cuando tienes préstamos y formas parte de un grupo de sociedades. En este caso, cuando formas parte de un grupo de sociedades, nosotros tenemos que hacer la determinación de este interés neto. Recuerda que si el interés total por tus deudas supera 20 millones de pesos, entonces no se puede hacer deducible la totalidad del interés. Y a partir de este año requerimos tener la información para poder llenar el anexo 29. Entonces, esa es la estructura de tu dictamen fiscal. Ahora, es importante mencionar qué importancia tiene la información y responsabilidad que podemos tener los dictaminadores por la información que vienen dentro de los cuestionarios del CIPRED y las respuestas que ponemos. Recordemos aquí que el CIPRED tiene algún tiempo que nos hace básicamente 4 cuestionarios. El cuestionario de datos generales, que es este, miren, vamos a mostrarlo.
es este que está aquí, miren, antes del anexo 1, aquí pueden ver, dice generales, donde nos empieza a hacer una serie de...